Voy a iniciar la grabación entonces de esto para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar la evidencia, actividad 10, evidencia 4, ejercicio práctico de desaduanamiento. ¿Listo? Que nos dice que tiene los siguientes temas, ¿no? Hay que leerse este régimen aduanero. Hay que leerlo. Decreto 390 del 2021, del 7 de abril de 2021. Para poder conocer, pues, qué son zonas francas, decreto 390 del 2016. Este ya no está porque ya no está vigente. Este ya lo cambiamos por el 390 del 2021. ¿Listo? Régimen aduanero, procesos aduaneros. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo primero, describe el proceso que debe llevar a cabo la empresa Maíz de Tolima para obtener un levante de la mercancía. Llevaría esa zona franca como usuario comercial. Segundo punto dice, mencione cada uno de los documentos que debe ser diligenciados y entregados para que se pueda llevar a cabo el desaduanamiento de la mercancía. Y tercero, en la factura comercial definitiva, se encontraba la clasificación arancelaria del producto para la valoración del documento. Pero el código arancelario indicado era, este código fue verificado por el valorador, dándose cuenta que no existía dentro del arancel de aduanas colombiano. Por lo tanto, explique qué se debe hacer, qué debe hacer el importador en este caso. Bueno, esto ya nos vamos a meter un poquito con la parte de régimen sancionatorio, que es otra parte del régimen aduanero. Bueno, entonces, para estos efectos, compañero, Catherine, lo que pasa es que la guía 3 es de deportes. Entonces, ya estamos contactando al instructor William Ninco a ver si nos acompaña con esa evidencia. ¿Listo? Ya les estoy explicando. Bueno, voy a arrancar con esto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo asumo que la mayoría o todos están en sus computadores y que están revisando información con respecto al decreto 390 del 7 de abril del 2021. ¿Sí? Hay que irlo revisando mientras yo voy explicando acá. Listo. Entonces, arranquemos. Primero que todo, voy a arrancar con esto. A ver, espérame. Aquí. Listo, ya se mira la pizarra, compañeros. Sí, profe, ya se mira. Ok, gracias. Bueno. Entonces, a ver. Los conocimientos claves en este punto. Voy a arrancar con esto, lo que nos pide ahí. Son zonas, una zona franca. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué es una zona franca? ¿Mm? ¿Qué es una zona franca? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Buenas Cuéntame. noches. Una zona franca puede considerarse como otro, así decirlo, o sea, está fuera del territorio aduanero nacional. Solo que ingresan ahí, deben ingresar de una manera, para salir también hay que cumplir con otros requisitos. Es una parte que está fuera del territorio aduanero nacional. Perfecto. Sí, una zona franca se dice que es un espacio geográfico delimitado. Así lo asume la DIAN, ¿no? Espacio geográfico delimitado. Un espacio geográfico delimitado que tiene ciertas características. Por ejemplo,
dentro de las cuales encontramos de esas características que tiene. Primero que todo, lo que más les gusta a los empresarios, ¿no? Impuestos, la parte de impuestos. Usted no paga impuestos. En el sentido de que si usted importa o exporta desde una zona franca a una zona franca, si es que sale de esa zona franca al TAN normal, que es nuestro territorio, ahí sí ya habría que pagar impuestos. Por ejemplo, ¿cuáles? El IVA, la retención en la fuente, fuente y arancel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice el régimen aduanero? Que son espacios geográficos especiales donde los empresarios gozan de estos beneficios. Extensión en impuestos, IVA, retención en la fuente y aranceles. ¿Listo? Y pues como estas zonas francas son dedicadas netamente para el desarrollo, aquí lo voy a poner, son dedicadas para el desarrollo industrial. Tiene que tener varias condiciones, ¿no? Porque no le podemos dar una zona franca a cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se constituye una zona franca? Y así lo dice el decreto. Lo dice así, de la siguiente forma. Tiene que tener un plan maestro. Plan maestro. Primero que todo, un plan maestro. Y ese plan maestro tiene que ser, ojo, industrial. Tiene que ser industrial. Eso así lo dice la norma, que tiene que ser industrial, o mejor dicho, que tiene que haber transformación o ensamble dentro de esa zona franca. ¿Listo? La primera condición. Segundo, que tiene que tener un usuario operador. En el caso de las zonas francas, pues la mayoría, el usuario operador de Bogotá es uno de los más grandes que tienen casi la mayoría de las zonas francas, ¿no? Aquí en Colombia, usuario operador. ¿Y quién es este usuario operador? Ya lo vamos a ver, que es el que se encarga de hacer el contacto ante la DIAN, es como la agencia de aduanas, ¿no? Es el encargado de hacer el contacto ante la DIAN. Y ahí en ese usuario operador funcionan varias empresas, ¿no? Entre ellas el ICA, el INVIMA, ¿sí? Ahí mismo. ¿Para qué? Para que ellos mismos hagan las operaciones. Ya vamos a hablar un poquito más de ese usuario operador. Tercero, que la transformación sea mayor al 30% del producto final. Este es uno de ellos. Otra condición, que tiene que generar 500 empleos entre directos e indirectos. 500 empleos entre indirectos e indirectos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más creen que tiene que tener una zona franca? 500 empleos entre directos e indirectos. Es complicado porque tenemos que saber que una zona franca está buscando industria. Y obviamente para obtener esos beneficios, obviamente que estos tipos se tienen que esforzar, ¿no? En generar empleo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo cómo funciona esa zona franca? Plan maestro, usuario operador, el 30% del producto final que sea transformado y que sea para poder decir que es colombiano, o las materias primas. Producto final, por eso, y les voy a poner entre paréntesis. Materias Profesor, primas. cuando usted dice que gozan de impuestos, IVA, retefuente y aranceles, ¿quiere decir que no lo pagan? Claro, no se paga.
No se puede. Ah, ok, entiendo. Ujú. Listo. A ver, entonces, 30% entre materias primas e insumos para determinar que el producto es colombiano, generar 500 empleos directos, ¿sí? O sea que no es fácil. Ah, y aquí, para que nosotros podamos constituir una zona franca, ante la DIAN se tienen que establecer unos VT. Unidad de valor tributario. Esto ya lo van a leer ustedes en el régimen aduanero. Entonces, los VT, ¿a cuánto ascienden para, para poder formalizar una zona franca? ¿No? Estamos hablando de más o menos unos 5.000 millones de pesos. Bien, hasta ahí, miren. Entonces, una zona franca es algo bien interesante, ¿no? Mira. Listo. Ahora sí. Este usuario operador, voy a hablar un poquito de esto. Este usuario operador es el encargado ¿de qué? De controlar ingreso y salida de la mercancía. ¿A través de qué? Los tipos se encargan de controlar el ingreso y salida de las mercancías, de esa zona franca. Y estos tipos lo hacen a través de qué? De un sistema. El sistema que ellos manejan, perdón, me salió. Ese sistema es el famoso sistema PISIS, ¿sí? El sistema PISIS. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Yo El no. sistema- Qué pena, profe, el sistema. Profe, no, señor. Aquí sí lo voy a anotar para que nunca lo han escuchado hablar. Famoso sistema PISIS. Sistema PISIS. De zona franca. Este sistema PISIS se encarga de controlar algo así como. Entonces, como recuerden que aquí están escogiendo prácticamente, o mejor dicho, se están ahorrando todos los impuestos. Ese sistema PISIS va a controlar peso, posición arancelaria, cantidades. Una vez, a ver, también estos tipos controlan fechas de ingreso y salida, fechas de ingreso y salida. Estos tipos controlan la naturaleza de la carga. Controlan la naturaleza de la carga. Listo. Ojo, y se encargan de hacer los documentos de zona franca para el envío. Entonces, formularios de salidas. Esos tipos se encargan de hacer esto. Mire, eso es lo más importante aquí. Famosos formularios. Listo, si usted está en una zona franca y usted no le han hecho un formulario de salida, olvídese que puede salir, ¿sí? Porque si usted está en una zona franca, que es un lugar delimitado, lo voy a hacer aquí gráficamente, esta que fuera una zona franca, y usted llega y dice, ah, no, vea, me voy a sacar esta mercancía de aquí a acá, y coge y saca la mercancía, y usted bien chévere la pone por aquí, la pone la mercancía por aquí, ¿sí? Y aquí, esta es la zona franca. Esta es la zona franca. Y acá está el TAN. ¿Qué es un TAN? ¿Qué es el TAN? Territorio aduanero nacional. Bien, compañero, gracias. Territorio aduanero nacional. Si usted al pasar este límite de esta zona franca sacó la mercancía, esto ya se llama contrabando. Ya hizo contrabando. ¿Listo? En ese sentido,
ya las autoridades pueden requerirlo a usted o hacerle la aprehensión de la mercancía fácilmente. Pero si usted tiene el formulario de salida, obviamente ya tiene el acceso o la salida de su mercancía. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí se entiende? Sí, señor, gracias. Sí. Resulta de que esta zona franca es un país chiquitico. Si usted sale de ese país, obviamente, pues está cometiendo un delito que es el contrabando y obviamente, pues le van a retener la mercancía. ¿Listo? Bueno, ahora sí bien. Cuando nosotros traemos de importación a una zona franca, o sea, ¿qué quiere decir? Aquí en este caso yo estaba sacando la mercancía. Pero si es de zona franca, voy a ponerlo aquí. Así. Voy a hacer una exportación. Sí se puede hacer esto, ¿no? Exportación. O exportación de zona franca a territorio aduanero nacional. Territorio aduanero nacional. Tal. Listo. Esto sí se puede hacer. Listo. Y a este punto, usted llega y lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, hacer un proceso de importación de zona franca en nuestro país, ¿no? O sea, usted hace la exportación. Sale de la zona franca y entra a nuestro territorio nacional. Esto sí se puede hacer, pero cumpliendo el formulario de salida más, ojo. Ojo aquí con lo que voy a decir, más. Documentos de importación. Importación ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos tenemos que tener, entonces, tenemos que tener aquí factura comercial, lista de empaque, tenemos que tener documentos de transporte, formulario de salida, y tenemos que tener la declaración de importación al territorio nacional. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora sí, hay otra modalidad. Lo vamos a poner acá. Exportación o importación de zona franca a zona franca. ¿Qué quiero decir eso? Que yo puedo hacer una exportación o una importación de una zona franca aquí en Colombia y otra que esté del Ecuador. O puede ser que yo estoy haciendo una importación o exportación de una zona franca aquí en Colombia, otra zona franca en Colombia. ¿Listo? ¿Sí? ¿Esto qué nos requiere? Requiere únicamente este documento. Mírelo ahí, ahí está. Documento el formulario de salida de mercancías a zona franca. Formulario de salida de mercancías. Mercancías de zona franca. De zona franca, perdón, de zona franca a zona franca. A zona franca. Listo. Con esto, usted ya no tendría ningún problema, incluso está exento de IVA y de impuestos. ¿Listo? Lo mismo para hacer la importación de un TAN a la zona franca. Usted sí lo puede hacer, pero obviamente haciendo la exportación desde esa TAN a la zona franca. ¿Por qué se hace esto? Primero que todo, porque usted tiene que hacerlo. Ahora, si bien, hay otra cuestión. Si usted va a hacer lo siguiente, una transformación, por ejemplo, una transformación industrial, y entonces hace la importación de materias primas o insumos a una zona franca. Listo. ¿Qué pasa aquí? Ojo,
usted hace la importación, siempre y cuando demuestre que esos insumos o materias primas, ojo, que esto que usted demuestre que estos materias primas o insumos son de carácter del país, o son, mejor dicho, son nacionales. Ojo, ¿no? Con esto, ojo con esto. Son nacionales, ¿sí? Únicamente aquí, ¿por qué? En este caso, usted puede hacerlo, listo. Son nacionales. Usted demuestra que son nacionales, usted solo puede hacerlo y demostrarle a la zona franca que mientras sea este caso, ojo, mientras sea este caso, en este caso usted solo entra con factura comercial. Ojo con esto. Entra con factura comercial. Y si es posible, un certificado de origen diciendo que esa mercancía es colombiana, pues. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora sí, ¿qué pasa si usted importa desde otro país? Listo. Entonces, ¿agrega qué? Agrega este documento. ¿Agrega qué? ¿Qué creen que agregan ahí, compañeros? Entonces, usted agrega los documentos de transporte. ¿Cuáles son los documentos de transporte? I will bill, el bill of lading o carta porte internacional. CPI. ¿Listo? Cargo manifest. Listo. Miren, en estos dos casos, o sea, usted puede obtener la extensión del IVA siempre y cuando presente los documentos, ¿no? Hasta ahí. Estas son algunas de las modalidades de zona franca. Recuerden que todo esto que se hace dentro de una zona franca, yo no puedo importar solo por molestar, ¿no? Esto lo tenemos que hacer única y exclusivamente, y aquí lo pongo, ponen en rojo porque esto sí es importante, única y exclusivamente para hacer desarrollo industrial. ¿Sí? Ah, no, que me quiero importar unas cobijitas ahí para después venderlas. No, para eso no, compañero. ¿Sí? No, para eso no sirve. ¿Sí? Esto es una zona franca. Preguntas hasta ahí. Yo ya estaba pensando en eso, profe. No, es la típica pregunta. Ah, vea, entonces, ¿qué me puedo importar una máquina, profe, por zona franca y me sale sin IVA? No, para eso no es. Si usted compra la máquina para hacer la zona franca, para que se quede dentro de esa zona franca, listo, hágale. Ahí le queda sin IVA. Por ejemplo, lo que son paneles, lo que son maquinarias, lo que son calderas, lo que son refrigerantes. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de que yo hice una importación a la zona franca donde yo fui el gerente. Que hicimos toda la importación de toda la maquinaria que son frescos refrigerados y tecnología IQF. Entonces ahí nos salió pues la importación baratísima porque nos ganamos casi el 20% del IVA y más encima la maquinaria en China salió baratísima. Entonces, pero era destinada ¿para qué? Para hacer el desarrollo industrial. Ojo. Y también importamos todos los paneles de la planta productora de la India, que nos salieron muy baratos, por cierto, de la India salieron muy baratos. Y también, ¿qué más importamos? No, toda la maquinaria ahí electrónica, todo lo electrónico, eso venía de China, ¿sí? Entonces, mira que la zona franca se hizo así, o sea, prácticamente, ¿de qué era la zona franca? Era una zona franca dedicada al desarrollo hortofrutícola de la región, ¿sí? Bueno, y todo este proceso lo vivimos y lo hicimos en esa zona franca. Alimentos Nariño se llama acá, donde yo fui el gerente. Bueno, eso fue como en el 2014, 2014. Estuvimos trabajando por allá. Bueno, esto es una zona franca. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Karen tiene la mano levantada, profe. A ver, ¿alguien tiene la mano levantada? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Karen, cuéntame.
La zona franca, o sea, el que hace la zona franca son para grandes empresas o también se puede las medianas empresas. Verá, los niños Uribes, no sé si ustedes los conocen, estos tipos cogieron y lograron hacer unas alianzas con unos empresarios, con unas asociaciones. Y compraron unos terrenos. Y esos terrenos los compraron como en 180 millones de pesos, unas hectáreas, por allá, cerca de Cundinamarca. Y los tipos se apoyaron de la bonanza política del papá, hicieron de esos terrenos zonas francas. Y montaron ahí la zona franca, con esa asociación, ojo, con una asociación nomás. Y comenzaron a vender esos terrenos que compraron a 180 millones en 3.000 y 5.000 millones de pesos. Tipos. Uno que es que hacía manillitas. Eso no se le cree a nadie, que se volvió rico haciendo manillitas. Bueno, ¿qué pasa? Tú puedes hacer tu plan maestro a través de ¿qué? Tú puedes hacer tu plan maestro a través de una asociación, pero siempre y cuando se demuestre que tienen el terreno. Segundo, que tienen la industria bien pensada, que tienen un plan de negocios. Tercero, que tienen un plan de comercialización. Bueno, que mejor dicho, que es un negocio que usted mira que a futuro va a ser generoso, ¿no? Que va a dar algo de industria. Porque si usted no cumple con estas exigencias, ojo, le retiran el plan maestro y usted queda no como una zona franca, sino como una empresa cualquiera. Y ahí sí usted tiene que comenzar a pagar todos los impuestos. Por ejemplo, si usted importó toda la maquinaria, tiene que coger y pagar el impuesto del IVA, retefuente y aranceles por esa maquinaria que estaba en esa empresa. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema de crear una zona franca? El Villegas, o sea, la plata. Porque uno con dinero puede hacerlo. O sea, que tenga usted un capital de unos 5.000, 6.000 millones de pesos, usted puede montar una empresa, una zona franca. Siempre y cuando esté destinada a ese desarrollo industrial. ¿Qué quiere decir desarrollo industrial? No solo desarrollo industrial, sino desarrollo económico, desarrollo social, que todas las personas puedan tomar esa empresa como referente y que obviamente que aporte a la sociedad, ¿no? Que aporte empleos, que es lo más importante. Bueno, para eso se crean las zonas francas en Colombia. Bueno, hay algo que hay que decir y tiene que ser verídico y tiene que ser cierto. Los que montan zonas francas en Colombia son los ricos, los grandes empresarios. ¿Sí? Porque son los únicos que tienen la capacidad de ir a un banco y decirle, vea, présteme 10.000 millones de pesos y yo le respondo. Yo creo que cualquier ciudadano de a pie, pues como tú, como yo, no estamos en esa capacidad, ¿no? De ir a un banco y decirle, présteme 10.000 millones de pesos. Primero que todo le van a decir, bueno, yo se los presto. Se le ríen un rato y después le dice, no, no era mentira. Es lo que pasa aquí en Colombia, ¿no? Normal. Pero si va un gran empresario que ya haya tenido un bagaje, nos va y dice, vea, necesito unos 2.000 millones de pesos para poder montar el plan maestro. Y te lo sueltan, ¿no? Pero pues ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo se logró esa zona franca acá en Nariño? Fue una parte socio la gobernación. La gobernación tiene el 5.8% de las acciones. Y del resto capital privado de los más ricos, de los tipos hacendados de por ahí. Y listo, así se logró. ¿Sí te conté la pregunta, Karen? Para una tienda de barrio no sirve, ¿no? O sea, ahí sí ya. Es obvio, ¿no? Sí, para conseguirnos el capital está como de raro. Sí. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Profe, y esa zona franca, de pronto no sé si ellos se prestan para vender alguna maquinaria, ejemplo, como ellos ya tienen el producto aquí en Colombia, ya fuera de todos esos impuestos, ¿ellos no pueden vender alguna maquinaria o tienen No. Te seguimiento? pueden, mira, en este caso, como tú lo pintas y lo que hacen acá es lo siguiente.
llegan estos tipos y te prestan, hacen la parte de prestación de servicio. Y eso sí se lo puede vender. O sea, usted llega y le dice, vea, señores, yo tengo estas papas aquí, las necesito congelar. Y usted tiene la maquinaria para congelar. Entonces, la zona franca te puede prestar este servicio. Entonces, tú entras la mercancía, la congelas, la transformas y sales. Listo. Es lo que sucede. Por ejemplo, papa chips. Hay una en el Valle, creo que hay una de una zona franca de papa chips. Llegan, entran la papa, las vuelven papa chips y te las pasan en bruto para que tú las empaques en tu empresa y las vendas. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ellos? Vendiendo el servicio. Aquí, ¿qué más hacen? Por ejemplo, llegan y hacen plántulas, traen las semillitas, las hacen las plántulas, posteriormente esas plántulas tienen que salir porque van al campo, y eso sí, es prestación del servicio, ¿sí? De invernadero. Te prestan el servicio. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esto esté acorde con tu plan maestro. No, tú no puedes poner en el plan maestro, por ejemplo, de decir que yo voy a ser ensamblador de bicicletas. Listo. Trajiste todos los insumos y toda la parte de bicicletas. Y después miras tú armando motocicletas o armando carros. No se puede hacer. O tú te dedicas al agro, por ejemplo, a la transformación agrícola. Ah, no, que yo quiero congelar moras. Listo, las congelas. Y después te miran que tú estás congelando otro tipo de productos. Si no está dentro de tu plan maestro, obviamente no, te van a decir no, pues si no está dentro del plan maestro, señor, entonces tiene que pagar impuestos. ¿Sí te contesté la pregunta, compañero? Sí, profe, más o menos. Pues, a ver, ¿en dónde nos faltó? Era ejemplo, como para tratar de, uno lo que más quiere es evadir o reducir gastos a la hora de comprar una maquinaria, ¿sí? O máquina de esas. Como ellos ya las tienen, ellos no se la pueden vender a uno, como ya están dentro del país o dentro de... Eso sí no se puede, eso sí no se puede porque eso ya es contrabando. Eso ya es contrabando, o sea, sí te la pueden vender, ¿no? O sea, te la pueden traer si está ahí y te la pueden vender, pero tú tienes que pagar impuestos para poderla sacar, o si no, no puedes. O sea, que salga sin impuestos no se puede. Incluso si se sale un tornillo sin impuestos ya es contrabando. ¿Sí? Esa es la... Listo, sí, sí señor, listo. Listo. Una observación ahí, o una pregunta. Creo que Cuéntame. estoy haciendo referencia a las zonas francas, por así decirlo, de las empresas. Yo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tiene parte de zona franca. Pero No también, te escucho bien, a ver. tú estás hablando de haciendo referencias como a la zona franca de las empresas, por así decirlo, ¿cierto? Pero también sé y tengo el conocimiento de que hay otras zonas que hacen las vedas de depósito aduanero. Y estas zonas francas, por ejemplo, las utilizan para los pedidos que, por ejemplo, anticipadas obligatorias anteriormente, que tenían unas sanciones muy altas. Entonces decían, consignámelo en DTA a una zona franca para evitar tener que pagar la sanción. Entonces hay zonas francas que hacen las veces de depósito y hay zonas francas como esta, que es la que está haciendo referencia, que son empresas, pues por así decirlo, que tienen su propio desarrollo y hacen su transformación y ensamble, por así decirlo, dentro de zona franca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos zonas francas? Bien, verán, es que hay unas zonas francas que son mixtas, ¿no? Son empresas y son zonas francas. Pero no se da mucho, o sea, prácticamente lo que pasa es que te van a seguir mucho. Cuando uno monta una empresa así, mixta, o sea, que tenga la parte de transformación, ensamble y zona franca ahí mismo, los controles son mucho más estrictos. Pero sucede que usted utiliza esas zonas francas como para hacer las triangulaciones que normalmente se hacen, pero eso no es legal. Eso no es legal. O sea, si nos vamos a la parte de la normativa, a donde los cojan, hay unas sanciones grandes. Son casi el 60% del valor de la mercancía. Entonces, Oiga, Juliano, entonces ahí es un problema. Lo que tú me planteas, que los utilizan como comodines, por lo general, eso es contrabando, o sea, y eso
prácticamente es lo que uno hace normalmente cuando yo hago triangulación. O cuando yo No, pero doblo. yo no hago tanto referencia a eso. Es que, o sea, yo trabajo en una agencia de aduanas, ¿cierto? Y hay pedidos que llegan consignados en DTA a una zona franca, pero son Ah, sí. depósitos aduanales. O sea, fuera de que la zona, por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Medellín, en Antioquia, hay dos zonas francas. Son la zona franca de Río Negro y la zona franca de Sofía, que queda a las afueras de la ciudad. Entonces, esas zonas francas tienen sus depósitos y sus bodegas que son utilizadas como depósito aduanero y la gente consigna sus mercancías en las zonas francas Ah, sí. con Sí, el sí, ahí, beneficio ahí de lo que no que, se vencen los términos. sí, ahí Entonces, lo que como están no se vencen haciendo los es prestando el términos, servicio nomás. En exacto, o ese sea, caso, prestando servicio de depósito. sí, sí, el de Entonces ahí servicio de pueden traer depósito. cualquier tipo de mercancía, nacionalizan su mercancía y sacan la mercancía cuando quieran porque uno de los beneficios de la zona franca es que no se vencen nunca los términos. O Ajá. sea, Sí. los términos son los 2 meses utilizando pues la prórroga, pero entonces esas zonas francas dan el beneficio de que no se venzan los términos. Entonces ahí es donde usan ese tipo de zonas francas que son los depósitos. Pero a la zona franca, hablando aquí, es más que todo como una zona franca, por ejemplo, si de proyectos y que no prestan tanto el servicio de depósito, sino que traen su propia mercancía y la dejan en su zona franca. Ya. Sí, los utilizan como depósitos nomás. Sí, es otra modalidad, ¿no? Prestación del servicio. Es otra modalidad de zona franca. Hay otra modalidad, por ejemplo, acá tengo una clínica que se llama la Clínica Hispanoamericana. Y esa clínica es clínica zona franca. O sea, prestas el servicio de zona, como una zona franca. Y prestan el servicio, pues, de toda la parte de todas cirugías estéticas, más que todo. Entonces, tú miras gente de europea viniéndose a hacer todos los retoques estéticos a esa zona franca. Vienen, toman el servicio y se van. Y sigue siendo zona franca. Entonces, mira que el desarrollo pues, de las zonas francas, todo depende del plan maestro, a lo que se dedique, ¿sí? A lo que se dedique. Hay varias formas, ¿no? De hacer el torcido ante la DIAN, ¿no? Hay varias formas. O sea, si tú te montas una zona franca, tienes que mirar bien el plan maestro y verle por dónde le vas a ir sacando los brazos a la empresa. Eso es lo que normalmente los empresarios toman y dicen, no es mi primer objeto social, pero pues tengo unos objetos alternos que me pueden servir para desarrollar mi negocio. Y es normal hacerlo. Bueno, listo. Esto en cuanto a zona franca. ¿Alguna otra pregunta más? No, ¿cierto? Bueno, listo. No sé si ahí le toman un pantallazo a esto porque voy a pasar al otro tema. Importación, pues la zona franca. Listo. Ahí está. Descrito. Listo, señores. Entonces. Profe, o sea, eso solo es para los que tienen plata. Uno que gana el mínimo. No. No, pues obviamente, aquí estamos hablando de industrias que mueven alrededor de 8.000, 10.000 millones de pesos al año. O sea, es grande, son industrias grandes. La de acá, en la que yo trabajaba, es una industria pequeña, se podría decir, porque estábamos trabajando alrededor de los 4.000 millones de pesos al año y no movía mucha mercancía. Hace unos 2 años, yo sigo siendo de la junta directiva de la zona franca. Y nosotros hicimos la asamblea y miramos los panoramas comerciales de esa empresa. Y la mejor opción que nosotros tuvimos fue tomar la decisión de contratar un broker en Europa y contratar un broker en Estados Unidos. Y este tipo es zona franca. Entonces llegan zona franca, y el tipo se encarga de distribuir en todo Estados Unidos.
Lo mismo en Europa. Y en este momento, hace como que tuvimos la última reunión, hace como más o menos en marzo del anterior año, revisamos que los picos pues, de ventas se subieron casi el 180%, casi el 200%. Entonces nos dimos cuenta que por ahí es. Y se están abriendo mercados, ahorita se están abriendo mercados en Chile, se están abriendo mercados, un mercado interesante es el mercado de Israel. Uno no pensaría que ya están comprando hortofrutícolas, pero mira que lo están llevando para allá. Y así son los negocios, o sea, prácticamente toca ir revisando dónde nosotros podemos comenzar a desarrollar el negocio como tal. Bueno, a ver, pasemos al siguiente tema. Siguiente tema que teníamos aquí puesto en marcha era el decreto 390 del 2021. Y para eso voy a sacar esto de aquí. Miren, esta es la presentación que ustedes van a encontrar en la DIAN. ¿Listo? Esta es la presentación que ustedes van a encontrar en la DIAN. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos habla este decreto? Primero que todo, solo les voy a hablar de la importación, de lo que nos pide la evidencia, porque si no nos alargamos mucho. Nos dice que para el ingreso de la carga al territorio aduanero nacional, ya saben que es un TAN, ¿no? Entonces, el artículo 144 nos dice sobre el aviso de llegada. Ya nos dan ahora, pasaba algo, un problema gravísimo, que era antes que los navíos tenían que un tiempo específico para dar el aviso de llegada, ¿sí? Pero hoy en día ya lo pueden hacer vía electrónica. Lo pueden hacer anticipado o lo pueden hacer ordinario. Listo. También nos dice que los trayectos cortos de 30 minutos, modo de transporte aéreo, marítimo, son objeto de reglamentación. Ya se modificó en el artículo 147, o sea que si es menor a este tiempo, obviamente que ya está reglamentado en el 390. También, ¿qué nos dice? Que el artículo 151 danos la posibilidad de representar varios informes de descargue e inconsistencias. Ojo. ¿Qué pasa cuando hay una inconsistencia como la que mencionan en la evidencia? Hoy en día ya se la puede reportar automáticamente. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que hacer antes? Y el compañero que trabaja en la agencia de aduanas no me deja mentir. Uno llegaba y se preocupaba y hacía ¿cómo es que se llama? Es La preinspección. hace ¿cómo es que se llama? Se me fue. La memoria es frágil. El salvatorio ¿cómo es que es? El acta esa. El acta O sea, hay que hacer de preinspección para radicar acta de inconsistencias. eso, Eso es lo que quieres decir. la inconsistencia, eso. O sea, se radica la inconsistencia y ya, te decían, bueno, cometiste el error, puedes volver a hacer, bien sea la declaración de importación o puede hacer la declaración. La salvedad de error, perdón, esa es la palabra, ya se me vino a la mente. Tú hacías la salvedad de error, que es lo mismo que nos está comentando el compañero, que es reportar eso a la DIAN y decirle, bueno, vea, cometí un error, lo voy a reparar. Entonces te daban unos días hábiles para poder hacer el reporte. Bueno, ¿qué más nos dice? Que en el artículo 155 del 1165, que es otro decreto muy importante para el comercio, se cambia la planilla de envío por continuar con la disposición de la carga. ¿Sí? Pues obviamente hoy en día no se ha variado mucho en ese sentido en las zonas que tienen frontera, lo que es Cúcuta y Piales, ¿no? ¿Qué más nos dice? Continuar con la disposición de la carga en forma parcial, término para la entrega de disposición de zonas francas, es suspender determinaciones, recomendaciones de la carga. Les recuerdo aquí que cuando estamos trabajando con el 390, o sea, la disposición de la carga se la tiene que hacer en una zona especial, a donde todos están expuestos a la inspección. Pero hasta el momento no se ha dado.
¿Por qué? Porque no hay ese espacio. Y dice en el 390 que tienen que tener los escáneres electrónicos. No hay esos escáneres. O sea, ni en Cúcuta, ni en Ipiales, ni en Buenaventura todavía no hay. Entonces todavía está como eso, como en veremos y a ver cómo lo vamos aplicando. El número 5, las obligaciones del transportador, poner a disposición de las autoridades aduaneras la mercancía, objeto de reconocimiento e inspección. Lo que yo les decía, o sea, prácticamente había un espacio a donde están los escáneres electrónicos, hacen toda la parte de desarrollo electrónica, incluso ahí está la DIAN, INVIMA, ICA, para hacer toda la inspección y ahí mismo desarrollar el desaduanamiento para no ingresar en una bodega, ¿no? Para no ingresar en un depósito aduanero. Pero eso hasta el momento todavía no hay. Entonces se estaban utilizando las mismas bodegas como para hacer la nacionalización como normalmente se hace. Anteriormente pues nacionalización, ¿no? Y desaduanamiento. Listo. El artículo 169 del 1165 permite la entrega de las mercancías que han tenido levante en lugar de arribo sin necesidad de declaración de corrección. ¿Sí? ¿Qué era lo que permitía esto? Que prácticamente usted, al finalizar su cadena logística, al llegar la mercancía al puerto de destino, al lugar de destino, ahí usted podía hacer la nacionalización. O eso dispone, ¿listo? Eso dispone. ¿Qué más? Que usted tiene que hacer la declaración oportuna, ¿no? Puede declarar. Lo que yo les comentaba anteriormente. Anticipada obligatoria. Anticipada anterior mínima 5 días hábiles. Se elimina el tiempo máximo de la mercancía en aforo. Y anticipada voluntaria, antes de la llegada de la reglamentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que en los casos de incumplimiento se permitirá presentar la declaración que corresponda, remitiendo a la infracción establecida en el artículo 615 del numeral 2.6, que nos dice que obviamente que usted tiene que presentar la declaración de importación 30 días y posteriormente tiene una prórroga de otros 30 días, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los documentos soportes? Se puede presentar en medio físico o electrónico. Hoy en día ya se puede presentar en estos medios. Antes era física, la declaración de importación. En los casos de los documentos electrónicos se presentarán a través del CIE y no requiere de impresión. El desglose de los documentos únicamente para las declaraciones manuales y los despachos parciales. Las OEA tienen los beneficios totales. ¿Qué son los OEA? ¿No han escuchado hablar por ahí? Eso les dieron palo a las OEA. Es un operador económico autorizado. Así es, compañero. Gracias. Los operadores económicos autorizados, en este caso, volvemos a la cuestión, ¿no? Estas OEA son las que conjugan varias cosas, ¿no? Agencias de aduanas, empresas de transporte y empresas de bodegas o depósitos aduaneros. Mejor dicho, que tienen toda la cadena logística. Ya han de conocer que estas empresas son empresas grandes, o sea, prácticamente que se asocian. Por ejemplo, había una asociación que se hizo con TCC, que es la empresa de transporte, una agencia de aduanas nivel 1 que se llama Mario Londoño, nivel 1, de Medellín, creo que es esa, ¿cierto? Si la has escuchado mencionar por ahí. Y una empresa, y unas En la que yo empresas, trabajo también es nivel 1, se llama Mariano Roldán. y esas que construyó, hay una que se llamaba Malco Cargo también, y otra que son las bodegas de Andinos, de Andinos, y esos hicieron el conglomerado ahí, hicieron una OEA, y listo, tienen los beneficios totales para presentar las declaraciones manuales o pues electrónicas, y tienen unos beneficios las OEA. Bueno, no voy a tocar ese tema porque hay que leer.
Las autorizaciones o levantes, que es lo que nos atañe en nuestra evidencia. Dentro de la descripción errada de la incompleta se incluye la marca, ojo. Bram, lo que sucede es lo siguiente, que cuando usted hacía antes la digitación de las declaraciones, tenían que ir también las marcas. Hoy en día ya no es necesario. Segundo, se adicionan los eventos en los cuales se encuentran la doble facturación. Esto sí es un problema, porque mejor dicho, siempre se ha dado que hay problemas de doble facturación. ¿Por qué? Sucede que usted quiere reducir impuestos. Entonces le decía a la empresa vendedora, vea, por favor, yo le voy a pagar tanto, pero póngame en la factura que yo le estoy pagando menos para poder pagar menos acá. ¿Listo? Esa es la famosa doble facturación. Y este es uno de los problemas que habían muchas sanciones con respecto a esto. Y siguen habiendo. La DIAN es muy estricta con esa parte de doble sanción, doble facturación. Bueno, tercero, durante el proceso de inspección se procede al levante sin pago de sanciones o rescates. Antes se pagaban sanciones o rescates, hoy en día ya no. Una vez subsanada la causal de los siguientes eventos. Por ejemplo, uno de los eventos era la falta de documentación soporte en las declaraciones anticipadas. ¿Sí? No, vea que no me llegó el BL, que no me llegó la carta aporte, que no me llegó el certificado de origen. Bueno, varias cosas. Errores formales de prueba de origen, que son los famosos errores de digitación. ¿A quién no le ha pasado? Si usted cuando digita una declaración o digita una declaración de importación o de exportación, téngalo por seguro que las 10 primeras veces usted la caga. Eso es normal, eso es normal. No se asuste, que siempre le va a embarrar. Y por eso, aunque le pongan a un experto ahí que le revise, porque siempre manda uno la declaración a que la revise otra persona, se le pasa. Son errores humanos, siempre pasa. Pero entonces hay la salvedad de error, que uno puede subsanar esa causal y normalmente puede continuar con el proceso. Errores u omisiones frente a la consignadas en los documentos de transporte. Las empresas de transporte también cometen errores, no son infalibles, ¿no? A veces digitan mal o muchas veces envían la factura con errores. Eso es parte de la empresa. Y después le dicen, vea, yo le he mandado la factura mal y uno ya digitó y ya mandó esos papeles así. Hay que hacer la salvedad de error y obviamente subsanar esa causal. Listo. Cuando se aporta el certificado de origen no preferencial o se cancelan los tributos aduaneros, correspondientes. Verán, aquí pasa algo, que el certificado de origen, ¿para qué nos sirve? Para reducir impuestos, ¿no? Lo que es arancel. En el caso de que usted no le haya llegado el certificado de origen y usted fue a pagar esa plata en el banco, listo. Usted puede decir, mire, ya me llegó, me retornan la plata. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque la DIAN no les gusta devolver dinero, ¿no? En pasta. Sino que es lo que hacen ellos. Vea, yo le guardo esta plata que usted tiene a favor suyo para un próximo trámite. Eso es lo que normalmente le dicen, ¿no? O sea, no le van a entregar a usted la plata. Pero bueno, al fin y al cabo es una salvedad de intentar subsanar ese error. Bueno, del resto, normal. O sea, ustedes cuando son de importaciones ordinarias, ustedes hacen todos los trámites normales y la documentación es exactamente la misma. Bueno, hasta ahí, compañeros. Preguntas. ¿Hay preguntas? Profe, sí, como tal, hombre, es que ese decreto, eso no es ni siquiera el decreto, es que el decreto todavía sigue siendo los 65, y no que este entró a modificar muchas cosas de los 65, porque los Sí. 65 era un decreto muy agresivo, principalmente las agencias de aduanas, tenía muchas cosas que eran tenas para toda la operación y para todos los operadores de ese sector
era muy rígido. Entonces, con ese fin hicieron este decreto, pero es que sigue siendo, es una modificación a los 65. O sea, todavía está en vigor. Sí, ni hablar del régimen sancionatorio, que también es duro. O sea, si tú te pones a revisarlo, el régimen sancionatorio para las agencias de aduanas les da durísimo. Por ejemplo, lo que usted mencionaba ahí de las anticipadas obligatorias, lo que hacían referencia sin plazo máximo era porque anteriormente usted tenía que presentar una declaración anticipada obligatoria 5 días antes de la llegada. Dice 15 días. O sea, si faltan 15 días para que llegue, la puede aceptar. Si faltaban 20, 30, no la podía aceptar. Y entonces cuando se atrasaba la motonave o se atrasaba el vuelo, entonces decían, no, no podemos abandonar la declaración y volver a presentarla. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron eso para evitar ese problema, porque como eso se retrasa tanto. Entonces, ¿qué dijeron? Ya no va a haber plazo máximo, solamente que 5 días antes de que llegue la mercancía, acéptela. En dado caso, usted puede aceptar la declaración hasta antes de que salga de origen, en muchos trayectos cortos. Por ejemplo, de países como Perú, como Chile, que vienen todos los textiles que las presentan anticipadas obligatorias. Aplica mucho ese tema del anticipado obligatorio. Y la anticipada voluntaria ayuda mucho para, o sea, eso lo único que hace es cancelar tasas de cambio y todo eso, pero pues no es que tenga muchos beneficios. Bien, compañero, gracias por el complemento. Qué chévere tener a alguien que está activo en la parte de agenciamiento de aduanas. Gracias. Lo que dice el compañero es verdad, ¿no? O sea, si usted se pone a revisar bien la normativa, pues sí, es compleja. Hay que alimentarse un poco más con la lectura. Bueno, y hay cuestiones de interpretación, ¿no? O sea, también lo he mirado que hay cuestiones de interpretación y hay que sentarse a leerlo y interpretarlo, ¿no? O sea, aquí qué quieren decir o cómo lo vamos a manejar, cómo se lo va a manejar. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Está claro ahí lo de los documentos? Por ejemplo, aquí se los voy a anotar. Para hacer una importación, lo que nosotros queremos hacer aquí es una importación. Recuerden que nosotros habíamos hecho la anterior semana, no me acuerdo, sí, la anterior semana hicimos un proceso de exportación y teníamos unos documentos. Para hacer el proceso de importación, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué documentos? Hagamos una lista aquí y después lo vamos desglosando de dónde es que vamos a sacar esto, ¿listo? Entonces, la primera, factura comercial. ¿Cierto? Segundo, ¿qué más? Lista de empaque si se necesita. Lista de empaque. Listo. Lista no, lista. Lista. Lista de empaque. Tercero. Documento de transporte. Ya sea pues la guía, el BL o la carta aporte. Sí, señor. Documentos de transporte. De transporte. Y aquí pongámonos entre paréntesis los que son, ¿no? El BL, Air Will Bill o CPI. Listo, pueden ser alguno de esos. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos acá? Certificado de origen. Si se lo necesita, claro. Certificado de origen. No lo pongamos así en mayúsculas porque es certificado de origen. ¿Qué más? Seguro Vistos buenos. internacional. Vistos buenos. Vistos. ¿Qué más? Seguro de la mercancía. Seguro, sí. Seguro. Cuando, verán, aquí en esta parte de seguro de una mercancía pasa algo, ¿no? Y les voy a comentar lo que sucede en la frontera colombo-ecuatoriana.
como la frontera es tan cercana, ¿sí? Usted no va a comprar un seguro para pasar un puente, pues. Sí, es como algo ilógico. Aunque debería ser lo legalmente normal, comprar el seguro. Acá utilizan un formato y es un seguro que lo venden a 10.000 pesos. Y eso es como para hacer el trámite nomás, ¿no? Y es aceptado aquí ante la DIAN, ¿no? O sea, te lo Una acepta. cotización. Sí, es como una cotización, sí, prácticamente porque no, o sea, no tiene ningún tipo de amparo, ¿no? Ujú. Sí, eso lo hacen con el fin de poder liquidar impuestos. Exacto, sí. Es como para cumplir el trámite y cumplir los requerimientos. Pero esto acá en una frontera, aquí en la frontera colombo-ecuatoriana no funciona. Mejor dicho, no se exige. Ya es como un protocolo nomás, pero no sirve para nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? En cuanto a esto de parte de vistos buenos, aquí está. Bueno, pongámoslo aquí. Entonces, Registro de ICA, importación. INVIMA, bueno, ¿cuál más? A ver, que sean como los más. La ICA, SIC. INVIMA. ¿Cuál? La SIC. La SIC. O sea, Allá, son allá sí vistos fue. buenos, pues, que da, por ejemplo, cuando un reglamento técnico de alguna mercancía que requiera, Ah, pues, ya, ya. ¿cómo te Casi- dijera yo? Porcelanas y estas cosas que tienen los reglamentos técnicos emitidos por la superintendencia, pues, es la SIC, pues. Mira, o sea, por ejemplo, ese no se lo maneja por acá, ¿no? Dependiendo de la industria, me imagino que hay otras que manejan, por ejemplo, normas en cuanto a normas de calidad y Contec, o sí, también ese tipo de normas, ¿no? También hay certificaciones con respecto a esos vistos buenos. El ANLA Así, también, policía, lo que es antinarcóticos. la POLFA. Narcóticos. No, es otra la que manejan acá. O sea, una cosa es la polfa y otra cosa son los antinarcóticos. Estos tipos van y incluso rompen la mercancía para ver si llevan algún tipo de. A donde le den los perros, ahí sí te desbaratan todo. Una vez les comento esto como anécdota. Una vez íbamos a hacer una exportación de unas artesanías en madera. Y resulta de que las artesanías en madera las pintan con una cosa que se llama mopa mopa, que es una resina, pero traída o mejor dicho, la sacan de otras hojas. Y eso lo revuelven con marihuana, o mejor dicho, con hojas de marihuana, hojas de coca, algo así es. Pero el tal es que el olor es casi igual. Y estos perros se alocan, pues, con ese olor. Y resulta que destruyeron todos los caballitos de madera que se iban a exportar. Y eso les hicieron huecos por todo lado a ver si por dentro tenían algo. Y no era eso, solo que era la resina esa con la que los pintaron, tenía ese problema. Y al fin y al cabo se perdió toda esa mercancía. Y eso como los tipos dijeron, no, como los perros dieron la alerta, entonces qué pena. Bueno, esa es una certificación y casi hay que tenerle mucho miedo a esto porque sucede que hay muchos cargamentos que se contaminan. Y no es que uno quiera hacerlos contaminar, sino que hay gente mala que introduce unas cajas ahí solo para ver si llegan a donde quieren llegar. Y por eso es que es tan rigurosa esta parte de antinarcóticos. Esto en fronteras sí es feo. Instructor, y en esa parte no le responden a uno por la mercancía que pase algo así similar. No, ¿Bailas? ¿Pierden todo no. eso? Si es que tú tenías seguro de tu mercancía contra todo riesgo, te responden. Si no, amén. O sea, perdiste todo. Y ese es un problema. Por ejemplo, yo he mirado gente que le han hecho destruir cargamentos de café. Un cargamento de café, una mula más o menos está como entre unos 180, 200 millones de pesos. Y por esa cuestión de contaminaciones de alternas, uy, se la bajaron todo a ese tipo y se la llevaron a relleno sanitario y ahí no hubo nada que hacer. Perdió 200 millones de pesos ahí. Una sola mula, menos mal que esa era la única que estaba contaminada.
Y otros tipos que son más inteligentes, ¿no? O sea, que saben hacer las vueltas. Cogen y mezclan eso, lo ponen como en caldo lomita, pues. Y como los perros no los pueden, mejor dicho, no los pueden acercar ahí porque esos se mueren a donde huelan esa cal. Entonces utilizan la caldo lomita y por eso es que el transporte de caldo lomita en las fronteras es impresionante. O sea, cada pasan mulas. A mí me tocaba hacer por lo menos pasar unas 4 o 5 mulas semanales en ese tiempo de caldo lomita. Y la única forma para que lo cojan los antinarcóticos es que esos manes se pongan a echar varilla y brazo, porque romper las bolsas, eso viene en bolsas de a tonelada. Y, y se ponen a romper las bolsas y a picar eso, pero los tipos, ¿qué van a encontrar algo ahí? Es como para nomás hacer la fantomima. Bueno, mercancía, seguros, ¿qué otra cosa? Sigamos. Ahí le La falta declaración de importación. Despuésito. eso. Ahí le faltaría, depende del término, ya sea certificación de fletes o cuenta de manejo. Sí, señor. Verán. Entonces, por lo general hay algunas que en la factura comercial van las certificaciones de fletes, ¿no? Ahí mismo lo incluye. Pero sí es bueno ponerlo. Cuenta de manejo o factura de fletes que trae fletes y gastos. Ujú. Ahí mismo en la factura sabe traer, ¿no? Ujú. Listo. ¿Qué más nos falta aquí? Para comenzar este proceso aquí de El importación, mandato. ajá, la agencia de aduanas ya te va a exigir aquí que le firmes este punto. Aquí ya va el mandato. Mandato. Y hacen la revisión de una vez. Revisar la resolución de facturación. Es que esto es impajaritable, no hay que tenerlo. O sea, la resolución de facturación dura casi 2 años. eh, pero hay que estar pendiente de esta resolución porque sin esa no pasa la digitación. Listo. Ahora sí, una vez ya tengamos todos estos documentos, ¿qué vamos a hacer? Con todo esto, la agencia de aduanas comienza a hacer, o mejor dicho, a digitar ¿qué? Así lo que yo la acompaña en la declaración. Sí, Hay que entrelazar los documentos, ver que concuerden entre sí, que se puedan entrelazar números de facturas, cantidades, pesos, referencias ujú. y montar la declaración de importación. De Montar la acuerdo. declaración de importación. Todos estos documentos, mire, todos estos documentos, ¿qué hace la agencia de aduanas? Todos estos lo meten en una carpeta, ¿sí? Les abren un DO, listo. Un Digit Organization se llama el DO, ¿listo? Y después comienzan a a diligenciar la declaración. Perdón, aquí la voy a borrar acá. Déjame ver si Profesor, tengo una pregunta. cuenta. Bueno, había leído que en los documentos de transporte, por ejemplo, si tengo el bill of lading, yo debo tener el bill of lading para poder retirar la mercancía, o sea, decir que yo soy el dueño acá de ella ¿Sí? y debo retirarla ya. Entonces, me confundo un poco cómo funciona el proceso. Si Verá, eso lo hace la agencia de aduanas o si lo hago yo mismo o cómo. verás. Tú ya tienes aquí la declaración de importación. Tienes que tener todos los documentos soportes para poder legalizar esa declaración, porque hasta aquí solo es digitada, ¿listo? No está presentada ante la DIAN. Tú anexas todo esto y la presentas ante la DIAN y ellos te van a decir, ah, no, sí, le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Te van a decir, vea, señor, a usted le falta pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, pagar impuestos. Los impuestos se dan de 2 formas. Entonces, primero que todo, tú llegas, llevas esa declaración, ya te la aprueban, te dicen, sí, señores, váyase al banco y se pone a pagar. Entonces, si usted
tiene una declaración mayor a $5,000, $5,000 mayor, ¿dónde está? Mayor a $5,000, usted tiene que pagar los impuestos. Pagar. Si no, puede ser que usted presente un certificado de origen y está exento. Si no, puede pagar 0 pesos. Si es menor a $5,000, no paga. ¿Sí? Ojo, ojo con esta condición. ¿Por qué? Porque si es mayor a los $5,000, entonces... Disculpe, profesor, si el valor de la mercancía que voy a traer acá tiene que ser menor a $5,000. No es que tiene que ser menor, es la condición. Sí, o sea, la tu condición, pero mercancía, ¿es el valor de la mercancía? claro, ¿De del valor todo? de la Ok, mercancía. ok. Listo. Si pasa de los $5,000, entonces es una declaración andina de valor. Andina de valor. Listo. ¿Y qué es esa declaración andina de valor? Es la que tú vas a decir, mire, tantos impuestos debo pagar. Y ahí ya, obviamente, ahí sí ya se hace el desaduanamiento como tal. ¿Por qué? Porque presentas la declaración con el pago de impuestos. Aquí ya tienes, mira. Declaración más pago de impuestos. Así despacito. Declaración o la famosa DIM con pago de impuestos. Listo. Cuando haces esto, ya te dan el número del levante, pues obviamente el número del levante, vas a obtener el número del levante de tu mercancía y ya, listo, ya tú puedes disponer de ella, ¿sí? Ya puedes ir a donde la tengas en cualquier depósito a decir, mira, esta mercancía ya es mía. Número de levante. O aquí esto ya también, esto es lo mismo que decir el desaduanamiento. Como hoy en día se lo conoce. Antes lo conocíamos como nacionalización, el levante o el desaduanamiento hoy en día. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Listo. Y aquí ya termina tu proceso. Mira. Y aquí ya tú dices, esa mercancía es mía. Ahora sí. ¿Qué pasa? Tú hiciste una importación, ¿cierto? Y quieres, la hiciste a través de por ejemplo, de una comercializadora internacional. Ellos te van a enviar uno de estos documentos, el que hayan utilizado, uno de estos documentos. ¿Esto para qué sirve? Primero que todo, para obtener la mercancía, decir que ya llegó, ¿sí? Y segundo, para que el pago que ellos cobren allá, donde hicieron el trámite, entonces llegas y la agencia aduanal les envía una copia de la carta aporte o del documento de transporte para garantizar el pago de esa mercancía. Ojo, garantía del pago. Por lo general esto se hace cuando usted lo hace bajo carta de crédito, ¿sí? Entonces le dice, vea, señor banco, hasta que no me llegue mi mercancía, usted no le desembolsa a ellos. Y ese pago de garantía lo hacen a través del documento de transporte, ¿sí? Cualquier tipo de documento de transporte, cualquiera que sea de estos, ¿sí? Cualquier tipo de documento de transporte. Entonces puede ser. Entonces ellos van con esta carta aporte internacional. Pueden ir con esta carta aporte internacional, pueden ir con el Airwheel Bill, pueden ir con el Bill of Lading, pueden ir con cualquiera de estos al banco y les dicen, vea señores, yo ya entregué mi mercancía, necesito mi dinero, ¿sí? Garantía de pago. Por eso es que el único, o sea, mejor dicho, el único documento que usted necesita para que se haga efectivo esa carta de crédito, esa forma de pago, es el documento de transporte. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Listo, señores? A mí me quedó, o sea que me perdí un poquito de pronto lo que he aprendido, porque es que, o sea, tú estás haciendo referencia a que no paga impuesto si vale menos de $5,000, pero pues yo siempre pago impuesto de las declaraciones. O sea, se generan, Andina, el valor es diferente, pero de que se pagan impuestos, se tiene que pagar impuestos
valga lo que valga, a no ser de que tu mercancía vaya por una partida arancelaria, que paga cero IVA por sus condiciones y por su certificado de origen se acoge a la preferencia arancelaria y paga cero arancel y cero IVA. En esas ocasiones no hay que pagar nada de impuestos. Sí, lo que sucede es que no sé si tú estás trabajando con comunidad andina. O sea, yo me estoy refiriendo a las declaraciones en general. Ah, no, no, porque yo te estoy aquí hablando es de los que están dentro de comunidad andina. Si Ah, es que, entiendo. si es que Pero, están por fuera entonces, de comunidad andina, te toca pagar, obviamente. Esto te estoy hablando de acá de comunidad andina. es claro, entiendo. Allá Ahora vos, claro, pues, ¿no? Qué porque pena, me faltó la tenía la duda palabra. yo porque dije, pero ¿cómo así que después Profe, de... ¿y eso de comunidad andina qué es? ¿Es una zona franca o qué es? No, la comunidad andina de naciones es un acuerdo comercial que hay entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, para algunos Ah, productos. Y, por ejemplo, si usted pasa de esos $5,000, esto en zonas de frontera, si usted es menor a $5,000, no, usted está exento de impuestos. Pero si es mayor, obviamente, pues que tienes que pagar según la parte de la certificación. Pues si no tiene certificación de origen, o lo que diga el arancel, ¿listo? Lo que diga el arancel. Listo, ahí me faltaba esa aclaración. Bien, compañero, buena observación. Profe, de Listo. pronto la compañera que hizo la pregunta, de pronto creo que no quedó contento, pues, no le quedó de pronto clara la preguntó. Ella hacía referencia a que el BL, ¿quién se encargaba de gestionarlo? O sea, si la agencia de aduanas o el Ah, esa era cliente. la pregunta porque yo la entendí como forma de pago. No sé Porque si de pronto esta empresa, la o sea, repite. esta parte esta parte lo hace la empresa transportadora. Sí, mi pregunta iba más como encaminada a que, por ejemplo, yo había leído que cuando se utiliza, pues se usa algún documento de transporte para que usted pueda ir a reclamar porque sabe que esto es como un contrato entre la naviera, el exportador y el importador. Entonces, para que pueda usted ir a reclamar esa mercancía, tiene que presentar ese documento de transporte, sea Bill of Lading, Airwell Bill o ¿cómo es Sí. que se llama? El CPI. No, entonces Entonces, quería saber si eso se hacía apenas llegara la mercancía o si primero tenía que hacer toda esta declaración de importación y luego sí sacar la mercancía con no, el documento de transporte. hay que hacer el proceso de importación, ¿no? Hay que hacer el proceso de Claro. importación. Una vez hecho el proceso de importación, sí, lo que tú dices es cierto. El pago se garantiza con esto. Sí, ahí sí es verdad. El pago se garantiza con la empresa, o mejor dicho, con la documentación de transporte, ¿sí? Y así Y yo puedo reclamar ya mi mercancía. sí, una vez hechas el proceso de importación, obviamente que tú ya tienes la declaración más el pago de impuestos, el número del BANTE y el desaduanamiento normal. Y ya puedes disponer de tu mercancía. Sino que Ok. ahí también yo te hago un complemento y qué pena, profe. Ahí también toca tener en cuenta que la liberación del BL, ya pronto a lo que llamas van caminada es como hay que liberar para que le entreguen. Entonces, hay dos formas. Los BLs, en este caso los BLs, los emiten con emisión en origen o en destino. El BL, si bien es un documento, pues, que te da el poder sobre la mercancía, es el documento más importante de la operación. Entonces, cuando es emitido en origen, el proveedor se lo tiene que enviar a usted junto con los originales y usted con ese documento va y la naviera tiene que liberarle a usted, o sea, la liberación del documento de transporte. Si no, usted no puede sacar la mercancía de puerto. Ya quería más que todo decir. Sí, de todas formas vamos a ampliar un poquito más de conocimiento de procesos en puertos con la próxima evidencia. Si ustedes la miran, la próxima evidencia es proceso en puertos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vamos a ir viendo todo esto en un puerto, cómo se va haciendo y cuáles son las actividades que se van a ir desarrollando. ¿Listo? Listo. Bien, compañeros. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí, todo claro hasta ahí. Bien, tómenle una foto o alguna cosa para poder desarrollar esto. A ver. Listo, hasta ahí. A ver, revisemos qué más nos falta.
Estamos hablando de decreto, nuevo régimen, proceso de operación en aduanas, que ya hablamos. Listo, compañeros. Entonces, yo creo que con esta explicación, ustedes ya pueden desarrollar su evidencia, ¿no? Ahí la tercera pregunta que es o mejor dicho, miren, es esta partecita, no sé si la pueden ver aquí. Resulta de que estos tipos tienen un error en la partida arancelaria, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace ahí? Lo normalmente es la salvedad de error. Lo que decía, hay que decirle a la DIAN, vea, señores, cometimos un error, se puede cambiar esa posición arancelaria. Si usted la deja así, ¿qué va a suceder? Le van a rechazar su mercancía. Obviamente que no le van a dar su levante. Y pues obviamente que va a tener problemas con la legalización de esa mercancía. Entonces hay que hacer hay que hacer la salvedad de error y solucionar ese problema primero, hacer una nueva declaración y poder expresarle a la DIAN, a la agencia de aduanas, que se cometió un error y obviamente se lo subsanó. Listo. Eso es lo que hay que hacer ahí. Bueno, ¿qué más nos queda? Yo creo que con esta explicación que hemos tenido, hemos logrado como dar los esbozos de esa evidencia. Y otra cosa, aliméntenlo también con la lectura, compañeros. Ya les toca sentarse a leer, a hacer referencia con el decreto 1165, el 360 del 2019, el 390 del 2021. Todos esos decretos hay que comenzarlos a revisar, porque no me queda tiempo aquí como para yo poder sentarme a explicarles cada uno de los apartes de ese régimen aduanero, porque es muy extenso, hay que leerlo, ¿sí? Entonces, ahí les dejo la inquietud y yo creo que van a haber preguntas y van a salir preguntas. Lo resolveremos en el transcurso de las próximas evidencias que tienen que ver con esto. O sea, todos están encadenados. Si ustedes se dan cuenta, todos Profesor, están disculpe, la evidencia pasada, la de clasificación arancelaria, ¿para cuándo es la fecha máxima de entrega? compañera, esa ya estaba hasta ahora. Pero pues, Ay, esa nada más era hasta hoy, porque es que en la, en la fecha sale diferente. Bram, lo que pasa es que tengo que revisar esas fechas porque lo estoy poniendo con respecto al cronograma, ¿no? Pero Disculpe, que le moleste. yo, ¿Podría ponerlo hasta el viernes? yo estoy haciendo lo que, pues prácticamente dándoles casi una semana por evidencia para que ustedes tengan el tiempo necesario para poderla desarrollar y entregar. ¿Listo? Ok, no lo sabía. ¿Podría ponerse hasta el viernes? Disculpe que se lo pida. No, ahí no importa. Tú puedes enviar la evidencia con tardanza y yo la Ah, ok, reviso, no está te bien. preocupes. ¿Listo? Ah, bueno, Profe, gracias. yo no he ¿Y podido la de montar ahora para cuándo es? ¿Para Sí, el próximo miércoles? sí, Ok. profe, yo Valencia, cuéntame. la primera, porque aparece, o sea, no me aparece, yo no la puedo montar a tiempo, no sé qué posibilidad hay de que, o si toca montarla de otra manera, o No, cómo ahí hago, porque está. la, Ahí está. pero Si es que, si tienes algún problema en subirla, me mandas un pantallazo del problema para ver si está pasando algo acá. ¿Listo? listo, sí, porque yo aparece cómo diligenciarla, pero no aparece el enlace para cargar la evidencia. En la Listo. segunda, sí, Mándame pero en la primera no. ese pantallazo y vemos cómo lo solucionamos. A ver, Listo, Karen, perfecto. cuéntanos. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que estaba buscando lo del decreto del 390, pero no me sale. Me sale algo relacionado con el Real Decreto 390-2021 del 1 de junio. Ya, ponelo así. Pero Entonces, lo pones así. 390 del 7 de abril del 2021. Régimen aduanero 390 del 7 de abril del 2021. del 2021. Listo, profe, Régimen gracias. aduanero. Listo, con gusto. ¿Alguien más me levantaba la mano por acá?
yo creo que en el transcurso de esta noche y mañana ya tenemos subido este video para que ustedes lo puedan revisar, puedan volverlo a ver, pueden volverlo a grabar. Nelson, cuéntanos. Profe, pues es que a mí me pasa lo mismo que el compañero, o sea, que intento subir la evidencia y pues yo te había escrito y no me deja subirla, o sea, me parece como si no estuviera activa. Y Ya. pues en un momento me apareció activa, pero en el momento en el que la fui a cargar, se me desactivó. ¿Qué ficha es? 2282.011. 011, ¿no? 2282.011. Listo. Espérame un momentico. En este momento de una vez lo voy a... Revisémoslo. Profe, es que mira, para la ficha 2281.760 tiene que ingresar no por el contenido, sino por evidencia. Buscarla y ahí permite ingresar a esa evidencia. Sí, porque digamos que por el contenido esa número 1 no permite ingresar, pero toca ingresar por evidencia, profe. Por ahí sí se puede. Pero yo ya lo tenía habilitado acá. A ver, revisémosla de todas formas. La evidencia 1, ¿no? Me cuentan, ¿no? Que es bitácora, ¿cierto? Sí, precisamente está deshabilitada. Déjenme la habilito en este momento. Profe, no, me Cuéntame. sale 370 del 7 de abril del 2021. Mira, ¿por qué te sale eso? No sé, ahí sí me perdí. No sé, no me deja. Cuando le Ponle 390. régimen aduanero, busca régimen aduanero. Régimen aduanero, nuevo régimen aduanero. A ver, dice así. Entonces, edición de contenido. ¿No es 360? Perdón, qué pena. Sí. No, es el 390 del 2021. Ah, 360, perdón. 360, qué pena, yo estoy confundido con el otro. 360. Ah, bueno, profe. Sí, estaba acá. No, es que estoy concentrado acá y estoy mirando a ver cómo voy a arreglar esta actividad acá. Listo, listo. A ver, no, esto no es. Es de la bitácora, ¿cierto? ¿Cierto o sí, no? Bitácora. Bitácora de documentos. A ver, veamos hasta cuándo está. No está bien. A ver, vemos la evidencia ahora sí. Aquí vamos, revisión. Ah, claro. Sí, ya se cerró. Dejémosla abierta. Dejémosla abierta esta porque está sucediendo esto. A ver, vamos, la evidencia. Listo, a ver, revísanla en este momento a ver si ya se soluciona el problema. ¿Listo? Compañeros. Profe, estoy revisando. Ya, ahí aparece. Ujú. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, señores, entonces, bueno, no siendo más, les agradezco su atención. Cualquier cosa que hago al pendiente, me escriben al WhatsApp, ahí estamos charlando. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, instructor, feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buena noche. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.